Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas al módulo 3 del Bootcamp de Periodismo de Datos en el marco de la campaña Identidad Rural. En los módulos anteriores aprendimos a movernos dentro de una hoja de cálculo, a explorar datos, ordenarlos, filtrarlos y dejarlos limpios para el análisis. Ahora vamos a dar un nuevo paso. Aprenderemos a buscar bases de datos en fuentes oficiales, abiertas y confiables. Les mostraremos dónde encontrarlas, cómo reconocer si son útiles y cómo descargarlas correctamente. Además, vamos a empezar a usar las funciones matemáticas básicas en la hoja de cálculo: sumar, restar, multiplicar y dividir. Estas operaciones les permitirán responder preguntas más precisas y construir indicadores propios. Prepárense para descubrir datos reales, trabajar con ellos y seguir transformando números en historias. Comencemos. Empezamos con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, más conocido como INEC. Es la institución responsable de la estadística oficial del país y una fuente confiable para encontrar datos sobre diversos temas sociales, económicos y demográficos. Para acceder al portal, simplemente escriban INEC en su navegador preferido. Una vez dentro, hagan clic en la opción Estadísticas. Encontrarán secciones organizadas por temas: desnutrición infantil, migración, pobreza, trabajo, educación, salud, ambiente, empresas, entre otros. También pueden consultar por fuente: encuestas, censos, registros administrativos y estadísticas de síntesis. El sitio incluye además herramientas como cartografía y visualizadores interactivos que permiten explorar los datos sin necesidad de descargar archivos. En estos visualizadores pueden aplicar filtros y ver resultados directamente en pantalla. Un dato importante: el último censo nacional se realizó en 2022. Aunque haya recibido críticas, sigue siendo la fuente oficial de información sobre población y vivienda. Te invitamos a explorar el visualizador del censo, donde podrás encontrar información específica de tu territorio. Ahora visitamos el portal de datos abiertos del Ecuador. Para ingresar, escriban en el navegador Datos Abiertos Ecuador y hagan clic en la primera opción. En la página principal, si hacen scroll, verán categorías como Administración Pública, Ambiente y Agua, Anticorrupción, Comercio, Seguridad, Educación, Turismo, entre otras. Pueden explorarlas según el tema que les interese. También pueden usar el buscador del sitio para escribir palabras clave como educación, salud, agricultura, etc. y ver qué bases están disponibles. Vamos a buscar la base que trabajaremos en este módulo. En el buscador escriban Mineduc, que son las siglas del Ministerio de Educación. Aparecerán dos resultados. Seleccionen el primero: Registro de Matrícula Mineduc. Hagan scroll hasta la sección de archivos para descargar. Aquí es importante que presten atención. Encontrarán archivos CSV con los datos, pero también verán metadatos que describen cómo está estructurada la información y un diccionario de datos que explica el significado de cada campo, su formato y contenido. Antes de trabajar con la base, revisen siempre estos documentos. Les ayudarán a entender correctamente los datos. Ahora sí, seleccionen la primera opción y hagan clic en descargar. ¡Listo! Ya tienen la base de datos para trabajar en este módulo. Hoy nos centraremos en las fórmulas. Una fórmula es una instrucción que le damos a la hoja de cálculo para hacer un cálculo automáticamente. Al escribirla y presionar Enter, el resultado aparecerá de inmediato. Esto nos permite automatizar procesos, comparar grandes cantidades de datos y obtener respuestas más rápidas. Las fórmulas siempre comienzan con el signo igual. Vamos a ver algunas de las más utilizadas. Abran la base de datos que descargaron previamente. Identifiquen los indicadores ubicados en la primera fila. Esas son las variables que usaremos. Hagan scroll hacia abajo y observen hasta qué número de fila llega esta base. Se van a sorprender con la cantidad de registros disponibles. Paso 1. Aplicar un filtro por año lectivo. Vamos a centrar nuestro análisis en el año lectivo 2024-2025. Para ello, apliquen un filtro en la columna correspondiente al año lectivo.
Hagan clic en la flecha del encabezado. Desmarquen todas las opciones y seleccionen solo 2024-2025. Paso 2. Sumar estudiantes extranjeros por plantel. Nos dirigimos hacia la columna AC, donde vamos a practicar la función suma para calcular el total de estudiantes extranjeros por institución. Tienen dos formas de hacerlo. La opción 1, en una celda vacía escriban igual, luego seleccionen el valor de estudiantes colombianos, escriban más y seleccionen el valor de venezolanos, sigan con otro más a los peruanos, más otros países de América y más otros continentes. Presionen Enter. Opción 2. Con la función suma, escriban el signo igual seguido de la palabra suma, se les abrirá un paréntesis, den clic en la primera celda sumar, manteniendo presionado Shift, hagan clic en la última celda del rango, cierren el paréntesis y presionen Enter. En Google Sheets, la fórmula es el signo igual seguido de la palabra sum. Para repetir esta fórmula en el resto de instituciones, usen la herramienta de arrastre. Desde la esquina inferior derecha de la celda, clic y arrastren hacia abajo. El paso 3. Restar. Para calcular estudiantes ecuatorianos, aunque este dato ya está en la base, vamos a practicar la resta. En una celda vacía escriban igual, seleccionen el total de estudiantes, escriban menos y seleccionen el total de estudiantes extranjeros que acabamos de calcular. Presionen Enter. Luego arrastren hacia abajo para aplicar la fórmula al resto de filas. Paso 4. Calcular el porcentaje de mujeres. Ahora vamos a practicar la división para saber qué porcentaje del estudiantado son mujeres. Escriban el indicador en una nueva celda. En la siguiente, escriban igual. Seleccionen el número de estudiantes mujeres, escriban slash, que se refiere a la división, seleccionen el total de estudiantes y presionen Enter. Si ven un número decimal, pueden convertirlo a porcentaje. Seleccionen la celda del resultado, vayan al menú de formato y hagan clic en el símbolo de porcentaje. Recuerden que esta operación también se puede aplicar usando el arrastre hacia abajo. Paso 5. Multiplicar valores. Aunque no aplicaremos una multiplicación específica a esta base, les mostraremos cómo se hace. Escriban dos valores en celdas distintas. En una tercera celda, escriban igual. Seleccionen el primer valor, escriban asterisco que representa la multiplicación, seleccionen el segundo valor y presionen Enter para obtener el resultado. Con estas operaciones básicas, suma, resta, división y multiplicación, ya pueden comenzar a responder preguntas más precisas con sus datos. Practiquen con diferentes indicadores, exploren relaciones entre variables y sigan entrenando la mirada crítica. Recomendaciones para evitar errores y mejorar el rendimiento. ¿Notas que las operaciones tardan mucho en ejecutarse? Eso puede deberse a que la base de datos es muy extensa. Una buena práctica es filtrar primero la información que necesitas para el análisis y luego copiar ese subconjunto en un nuevo documento. Así trabajas con un archivo más liviano y rápido. Si usas Google Sheets y ves un error al trabajar con números decimales separados por coma, es probable que la configuración regional esté en inglés. En este caso, reemplaza la coma por un punto, como separador decimal, y el problema se resolverá. En esta actividad vas a aplicar lo aprendido sobre filtros y operaciones matemáticas básicas, usando la base de datos del Ministerio de Educación. El primer paso a seguir es filtrar el año lectivo 2024-2025 en la columna correspondiente. Luego, filtra tu provincia para trabajar con información cercana a tu territorio. Realiza los siguientes ejercicios. Suma. Calcula el total de estudiantes extranjeros por cada institución sumando las categorías disponibles: colombianos, venezolanos, peruanos, otros países de América y otros continentes. Resta. Resta ese total de estudiantes extranjeros al total general de estudiantes para obtener cuántos son ecuatorianos. División. Calcula el porcentaje de docentes mujeres por institución dividiendo el número de docentes mujeres para el total de docentes y convierte el resultado a porcentaje. Finalmente, ordena los resultados. Una vez calculado el porcentaje de docentes mujeres, aplica un filtro para ordenar de mayor a menor esa columna y observar qué institución tiene mayor representación femenina.
Recuerda, puedes arrastrar las fórmulas hacia abajo para aplicarlas a todas las filas filtradas. Al finalizar, guarda tu archivo y escribe un breve párrafo explicando qué aprendiste y qué datos te llamaron la atención. Adelante, los datos están ahí para que tú les des sentido. Excelente trabajo. En este módulo aprendimos a usar operaciones matemáticas básicas en hojas de cálculo y analizar datos reales aplicando filtros, sumas, restas y porcentajes. En el próximo módulo vamos un paso más allá. Aprenderemos a presentar nuestros resultados de forma clara y atractiva, utilizando herramientas visuales. Además, conoceremos formas de levantar información propia cuando los datos que necesitamos aún no existen. Nos vemos en el módulo 4 para seguir transformando datos en historias con impacto.